Hebreos capítulo 13, versículo número 7. En esta oportunidad voy a utilizar la versión Reina Valera, que creo que es la que tenemos todos. Y la palabra del Señor dice de la manera siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Oramos al Señor para que nos entregue su palabra y le decimos: Padre eterno y bueno que estás en los cielos, gracias. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Ahora, Señor, queremos depositar nuestras vidas y también, Señor, queremos pedirte que nos entregues tu palabra. Háblanos, Señor, de tal modo que podamos recibir este buen consejo. Al recibirlo, Señor, podamos practicarlo y también, Señor, ¿por qué no enseñarlo a otros? Darles a conocer, Señor, el amor y la misericordia que tú tienes para con los tuyos. Mi vida, Señor, la pongo en tus manos para que seas tú quien hables a través de tu siervo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tenga la bondad de sentarse, hermano y hermana. Él está en este lugar. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, cuando nosotros nos adentramos a la palabra del Señor y hemos dado inicio a esta carta, hemos pasado por diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana. Y de hecho, cuando llegamos al capítulo número 13, encontramos que el Señor estaba dando un mensaje a su iglesia. Y el mensaje era de los deberes que la iglesia tenía que tener. Y el encabezado de esa tarea, por decirlo así, la tarea que el Señor le está dando a su iglesia, era la tarea en la cual nosotros debemos llevar a cabo en nuestra vida cotidiana. Es una tarea en la cual nosotros tenemos que iniciar a poner por práctica la obra y la palabra que el Señor ya nos ha enseñado. Y ese encabezado comenzaba diciendo que la iglesia debe amarse de una manera fraternal. Y yo creo que en esa oportunidad nos tomamos un tiempo, un buen espacio para poder explicar lo que la palabra del Señor nos decía con el amor fraternal. Luego fuimos avanzando, decía aspectos como ser hospitalarios, aspectos como acordarnos de los que están presos, referente a tener empatía. Y luego en el versículo 4 hablaba acerca del matrimonio, cómo el cristiano puede honrar su vida teniendo en alta estima el matrimonio. Y todo esto, hermanos, lo fuimos haciendo con el propósito de llegar a entender las obras que el Señor quiere que nosotros llevemos a cabo. Luego hablábamos acerca de que la vida del cristiano tiene que ser una vida sin avaricia, sin tener amor al dinero, sino que ser conformes con lo que el Señor nos ha dado, porque la palabra dice que tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Oiga, tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Entonces, a veces el contentamiento, lo contrario es el no contentamiento, ¿verdad? Pero ahora el Señor nos introduce a un tema nuevo, a una forma también de mostrar el deber de un cristiano. Y ahora el Señor nos está hablando acerca de nuestros pastores. Ahora, dentro, hermanos, de la jerarquía que el Señor ha dejado, el Señor dejó establecido que deben haber pastores que guíen y que velen por el redil, por el rebaño, pastores que administren, pastores que gobiernen su iglesia y pastores, oiga bien, que tomen el control de esa iglesia a modo de que estos pastores les muestren la palabra del Señor. O sea, el trabajo de un pastor es enseñarle a la iglesia la palabra del Señor. Yo
Como pastor no tengo por qué venir a expresarle mi vida, a expresarle quizás las cosas que acontecen en otros lados, no, sino que lo que nosotros tenemos que expresar es lo que dice el versículo, es que nosotros debemos hablar la palabra de Dios. Ahora, hay que dejar en claro algo acá. Cuando Dios genera un orden, Dios ha ordenado todas las cosas. Y la iglesia no es la excepción para no tener un orden. Cuando nosotros, hermanos, vamos a veces y tratamos de enseñar y tratamos de mostrar el camino de salvación, muchas veces nosotros llevamos el mensaje del evangelio y hay personas que por A o B motivo han sufrido, han tenido quizás alguna mala experiencia dentro de una iglesia y se apartan de tal modo que no sé si usted ha escuchado esta frase que dice: yo no sigo a hombres, yo sigo a Cristo. Y hay personas que tienen bien clavada esa frase en su corazón, en su mente, que cuando de repente dicen: no, a mí no me hable de hombres, a mí no me hable de pastores, a mí hábleme de Cristo, porque yo sigo a Cristo. Pero eso, hermanos, sería, por decirlo así, un pensamiento muy individualista, en el cual nosotros no aceptemos, oiga bien, el gobierno que el Señor ha dejado en su iglesia. Ahora, cuando nosotros vemos este versículo que hemos leído, si usted nota, el versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores. Y la palabra pastores, usted puede ver que está en plural, no está en un modo singular. No dice acuérdense de su pastor, sino que dice acordaos de vuestros pastores. Quiero llevarlo un poco más adelante en el versículo 17. Y en el versículo 17 dice: obedezcan a vuestros pastores. Oiga, vuelve a hacer la mención de una manera plural de pastores. Y luego en el versículo 24, acá el escritor está diciendo: saludad a todos vuestros pastores. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Primer aspecto, hermanos, que nosotros debemos entender es que las iglesias deben ser guiadas por una pluralidad de pastores. Porque si hubiese sido solamente uno, entonces creo que solamente uno, quizás la idea o el pensamiento hubiese sido un poco distorsionado. Ahora, dentro de una iglesia debe haber una pluralidad de pastores. ¿Por qué le menciono esto? Porque cuando nosotros vemos que han encontrado un equipo o una forma de trabajar, aún la misma palabra dice que dos mentes piensan mejor que una. Que dos mentes pueden hacer aún mejor su trabajo, que dos personas pueden llevar a cabo un mejor trabajo ministerial. Entonces, cuando nosotros encontramos acá, usted puede ver que en los versículos que le he mencionado, menciona de una forma plural. Igual en Hechos 14:23, yo tomé este versículo de la traducción al lenguaje actual, donde dice: en cada iglesia, dice, Pablo y Bernabé nombraron líderes que les ayudaran y seguidores de Jesús, y después de orar y ayunar, ponían las manos sobre los líderes y le pedían a Dios que les ayudara. Pero note, la palabra líder está dando a entender acá, en esta versión, en la Reina Valera dice anciano, y la palabra anciano también tiene mucha similitud con la palabra pastor. El hecho, hermanos, que yo le quiero hacer ver es que cuando nosotros encontramos esta pluralidad, también en Primera de Timoteo 5:17, dice el versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, y mayor los que trabajan y que enseñan en predicar la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, tenemos que entender que dentro de una iglesia debe haber una pluralidad de pastores. Está hablando de obispos, está hablando de ancianos, y básicamente
la enseñanza es la misma. ¿Por qué le digo esto? Porque un anciano también es aquel que se encarga de enseñar la palabra del Señor. Un anciano es aquel que se encarga de predicar la palabra del Señor. Un pastor es aquel que lleva el mensaje de salvación. Entonces, cuando nosotros encontramos todo esto, la primer parte que nosotros debemos entender es que no podemos ser una iglesia autónoma, una iglesia independiente. Usted dirá, hermano, pero acá en el Limpiachenza yo solo lo miro a usted, no hay otro. Y es así efectivamente, pero usted, si conoce un poco de la historia de Limpiachenza, yo tengo una cabeza, pero a la par mía también hay otros pastores. Hay un pastor que está en otra filial, hay un pastor que está en otra ciudad, pero aún estamos en todo el mundo. Pero en todo el mundo hay un pastor que vigila y controla la salud espiritual y doctrinal de cada uno de nosotros. Entonces, no somos una iglesia independiente, no somos la iglesia del hermano Francisco, no, somos una iglesia, como lo dice nuestro nombre, somos una misión a la cual nosotros pertenecemos. Y esa misión nos está llevando a nosotros a tener un respaldo. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros a veces invitamos a hermanos de otras iglesias, pero no los invitamos que sean de otra denominación, no, sino que son siempre pastores de iglesia Elim acá en Italia, o quizás de Europa, ¿verdad? De España, o de allá de Suiza, que es el caso que hemos tenido recientemente. Pero el hecho, hermanos, es de que siempre una iglesia tiene que estar conformada. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros como iglesia Elim, cada 3 meses tenemos una reunión de pastores. Y en esos 3 meses nosotros brindamos un informe, si hemos tenido avance, si hemos tenido quizás un retroceso, o si ha sucedido algo anormal dentro de la iglesia. Nosotros lo informamos con el propósito de recibir un buen consejo. Ahora, es por eso que el escritor dice pastores. Cuando habla en plural dice pastores. Ahora, los pastores, hermanos, ejercen una autoridad delegada. ¿Qué quiere decir esto? La autoridad que nosotros ejercemos es una autoridad que no la hemos tomado nosotros por nuestros propios méritos. Es una autoridad que nosotros nos ha dado el Señor. Es una autoridad que el Señor en su momento, Él nos llamó, Él nos mostró, Él nos hizo un llamado, y ese llamado iba a cargo de una autoridad que Él estaba dando a su iglesia. Ahora, no hay que confundir la palabra autoridad con autoritarismo. ¿Por qué le digo esto? Porque hay iglesias donde los pastores cabalgan una iglesia, no la gobiernan, sino que todo se hace como el pastor dice. A tal grado, hermanos, que hay iglesias que son tan grandes que si hay un parqueo establecido para todos, este es el del pastor y ni lo toquen, ¿verdad? Pero el hecho, hermanos, es que no se trata, ¿verdad?, de colocar una autoridad o decir que yo he agarrado una autoridad. No, sino que es el Señor mismo el que da esa autoridad. Ahora, esa autoridad que el Señor le da a los pastores no quiere decir que el pastor va a venir, ¿verdad?, y va a instituir nuevas leyes, que el pastor va a hacer acá, ¿verdad?, como una asamblea y digan, bueno, hermanos, ahora, ¿qué dicen? Hacemos esto. No, nosotros nos encargamos de transmitir las ordenanzas que el Señor nos ha dado, las ordenanzas que Él le ha dado a su iglesia. Entonces, nosotros, hermanos, no nos imponemos como pastores. La iglesia, oiga bien, es la que brinda la idea de quién pudiese ser un futuro pastor. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que ahora el Señor me lleva a su presencia. Yo feliz, hermano. Yo feliz. Y gloria a Dios por el que dijo amén. Claro, hermanos, porque sé que vamos a estar en mejor lugar en la presencia del Señor. ¿O usted no quiere estar en la presencia del Señor? Pues se quiere morir. ¿Cuántos quieren estar en la presencia del Señor? Pues se quieren morir. Amén. Pero supongamos, hermanos, de que yo ahora parto a la presencia del Señor. Y usted dirá, ¿verdad, hermanos? Entonces el Limpiachenza, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con el Limpiachenza? Se cierra, hermano. Se detiene la obra, hermano. Ahora, le voy a poner un ejemplo. Hace 10 años, quizás o más, si no me equivoco, en este lugar se inició el Limpiachenza.
En este lugar se inició, el Limpiachenza comenzó, pero quizás por una mala gestión y el Limpiachenza se cerró. Yo andaba bien tranquilo, hermanos, en El Salvador. Allá yo le servía al Señor, era líder de célula, era supervisor de célula, allá andaba trabajándole al Señor. Pero de repente el Señor me trae para Piacenza. O sea, uno no entendía, yo no comprendía, pero es el Señor quien trae y que llama para que uno ejerza una autoridad. Ahora, la autoridad de la iglesia, la autoridad que tiene el pastor, no solamente debe decirle el pastor, sino que también la iglesia debe reconocer esa autoridad que el pastor tiene. Y es ahí donde a veces no colegan quizás las piezas, ¿verdad? Es ahí donde no entra la parte que nosotros queremos que entre, porque muchas de las personas quieren ver una figura en el pastor como la figura más santa, pero más santa, pero más santa, pero más santa, pero santa, 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 si es posible. Y eso, hermanos, jamás se va a lograr. Un pastor es un hombre como usted. Un pastor también lucha las luchas que usted tiene con el pecado. Un pastor también tiene problemas. Un pastor también llora. Un pastor también ríe. Un pastor también come. Un pastor también se enferma. Un pastor también pasa por situaciones dolorosas, pero también pasa por situaciones alegres. Entonces, eso es lo que sucede, hermanos, cuando la autoridad, oiga bien, que el Señor le da a un hombre, también la iglesia debe reconocer esa autoridad. Por eso ahora en el versículo número 7 está diciendo esto, mire, dice, acuérdense de sus pastores. Pero ¿por qué a alguien se le dice acuérdese? ¿Por qué a alguien se le está recordando que haga algo? Porque probablemente se le ha olvidado a él. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos entender a simple vista en este versículo? Puede ser, hermanos, que los pastores de los cuales se está hablando en Hebreos, en este versículo, ya hubieran fallecido. Puede ser que los pastores de los que está hablando acá, este versículo 7, ya hubiesen pasado a la presencia del Señor. Y dice, acuérdense de los pastores que venían acá delante de ustedes y que les comenzaban a contar, ¿verdad? Las parábolas o las anécdotas de la vida cotidiana. No, ¿verdad? Dice, aquellos que les hablaron la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros escuchamos esto, oiga bien, que somos esos hombres que hablamos la palabra del Señor, yo me puedo imaginar que el escritor de Hebreos quizás estaba pensando en lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 3 versículo 17, cuando le dice el Señor a Ezequiel, le dice hijo de hombre, le dice, recordándole que puede ser un profeta, pero siempre va a ser un hijo de un hombre. No va a ser, oiga bien, el supremo, no, sino que va a ser un hijo de un hombre. Y le dice hijo de hombre, yo le dice, oiga, yo le dice el Señor, yo te he puesto por atalaya. Ezequiel 3:17. Yo te he puesto por atalaya. Entonces, note usted algo. ¿Alguien sabe qué es una atalaya? ¿Sí sabe qué es una atalaya? No, no es ese librito que le entregan los domingos en la mañana. Hermanos, atalaya era la torre que estaba en la muralla. Era esa torre que estaba en la muralla de la ciudad que estaba amurallada. Y ahí en esa torre, en lo más alto, había un hombre. Ese hombre de la atalaya que veía cuando se acercaba el peligro. Y ese hombre comenzaba a dar voces, a gritar y a decir: se acerca el peligro, estén atentos. Entonces, si usted ve, dice acá el 7 de Hebreos, yo, dice, acordaos de vuestros pastores que les hablaron, oiga bien, que les hablaron la palabra de Dios. Entonces, mi propósito, hermanos, ¿cuál es? Hablarle la palabra de Dios. Y aunque este tema de hablar de los pastores sea un poco incómodo para mí. ¿Por qué le digo esto? Porque cualquiera pudiese decir, el hermano va a aprovechar para sacar ventaja y decir todo lo que tienen que rendirle a él. Pero volvamos al versículo número 7. Tengo que hablarle la palabra de Dios. Y si esto está en la palabra del Señor, entonces tengo que decirlo. Entonces, cuando volvemos, oiga bien, al libro de Ezequiel, le dice: he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oiga esto: oirás pues tú la palabra de mi boca, le está diciendo el Señor a Ezequiel,
y amonestarás de mi parte al pueblo. ¿Qué es lo que sucede acá, hermanos? ¿A quién le gusta la amonestación de un pastor? A nadie. ¿A quién le gusta que un pastor le diga, hermano, quiero platicar con usted, lo espero 1 hora antes del culto? No duermen tranquilos. Yo una vez le dije a alguien, hermano, mire, quiero hablar con usted, lo espero a tales horas en la iglesia del culto. Dígame por teléfono porque tengo esta angustia, me dijo. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? A nadie le gusta dentro de una iglesia que le llamen la atención. Pero ¿qué es lo que está diciendo acá el escritor en Ezequiel? El atalaya es ese pastor que está viendo el peligro que se le acerca a alguien, a una oveja, y uno como pastor quien le da la palabra del Señor, porque le voy a decir algo, todo lo que se hace en secreto el Señor lo revela. Todo el peligro en el cual usted se encuentra, el Señor lo revela. Ahora, ¿cómo cree que se siente un pastor cuando tiene que amonestar a alguien? A veces, hermanos, uno no sabe la reacción que va a tomar la persona. A veces uno no sabe qué reacción va a tomar. Y no lo digo, hermanos, por lo que esté pasando en esta iglesia. Lo digo porque ahora se ha hecho tendencia a esto. Cuando a alguien no le gusta algo de una iglesia, lo primero que hace es empaca sus maletas y me voy para otra iglesia. Y de repente se van a otra iglesia y allá les dicen otra cosa, empaco las maletas y me regreso para esta. Pero lo que tiene que hacer el pastor es enseñarles la palabra del Señor. Lo que tiene que hacer el pastor es enseñarles, oiga bien, que lo que está diciendo siempre en el libro de Ezequiel, está diciendo que hay que amonestar muchas veces a las personas, pero también otras veces hay que darles ánimo, pero en otras veces hay que motivarles a que confíen en el Señor. Yo le pregunto a usted, usted que es una madre muy cuidadosa de la alimentación de su familia, usted sabe que no le puede pasar dando frijoles toda la semana a sus hijos. Usted sabe que no le puede dar pasta toda la semana a sus hijos. Usted le da una alimentación balanceada. ¿Amén o no amén, hermano? Lo mismo sucede en los pastores. El pastor sabe, oiga bien, el pastor sabe, el pastor conoce los problemas de la iglesia, y es por eso que el Señor pone las palabras en la boca de un pastor para que éste les enseñe el camino correcto. ¿Y sabe qué es lo que sucede? ¿Sabe cuál es el resultado de que un pastor se pare acá al frente y le diga las verdades a un pueblo, verdades que el Señor está diciendo? Se escucha, por mí lo está diciendo. Pero ¿quién puso a ese hombre al frente? Lo puso el Señor. Yo a veces, hermanos, me he quedado sorprendido, pero sorprendido, porque cuando nosotros invitamos a pastores a que traigan el mensaje de la palabra del Señor, el Señor siempre les viene a hablar a ustedes. Cosas que ustedes están viviendo, cosas que ustedes están haciendo, cosas que ustedes están atravesando, el Señor siempre viene y les habla. Y yo se lo digo, hermanos, delante del Señor. Yo no voy donde el pastor, mire, dígales esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Cuando de repente uno que está sentado, uno dice, ya van a pensar que uno les ha dicho lo que van a predicar. Pero por eso el escritor dice, acuérdense de sus pastores. Ahora, los pastores, hermanos, gobiernan la iglesia enseñando y ejemplificando las escrituras, velando, oiga bien, por el estado espiritual de las ovejas, porque yo, hermanos, como pastor, un día tengo que dar cuentas por usted. Le voy a poner un ejemplo. Póngame atención a esto. Supongamos, hermanos, que yo me encontré un Gratavinci tirado por el suelo y que tenía un premio de 1 millón de euros y no había sido canjeado. O de repente yo le digo, miren, hermano, fíjense que me bendicieron por ahí, me dieron este 1 millón de euros y yo se los enseño. Le digo, ¿quién me lo quiere cuidar? Nadie, hermano. ¿Por qué no quisiéramos cuidar ese 1 millón de euros?
O de repente yo le digo, mire, este anillo que tengo acá es de 50,000 quilates de oro, me lo dejó mi abuelita antes de morir, guárdemelo, cuídemelo, por favor. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Ahora imagínese usted que no vale 1,000,000 de euros, usted que no vale ni un anillo de 50,000 quilates de oro, usted vale la preciosa y hermosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor me los encargó a ustedes. ¿Y qué hago, hermanos? Bueno, lo que dice acá el versículo 17, eso no lo leímos, pero siempre de Hebreos 13 dice, dando una instrucción a la iglesia, dice, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos. ¿Saben por qué? Porque los pastores velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. El Señor un día me va a decir, ¿te acordás de fulanito? ¿Sí? ¿Qué pasó con él? Bueno, Señor, mire, yo le dije esto, esto y esto y esto. Pero lo más hermoso, hermanos, vea lo que dice acá. Dice, como quienes han de dar cuenta, para que cuando nosotros hagamos esto, lo hagamos con alegría. O sea, no ponga triste a su pastor. No haga enojar a su pastor. Ame a su pastor. ¿Por qué le digo esto? Porque dice acá que lo hagamos con alegría y que no nos quejemos. ¿Quiénes? Los pastores. Dice, porque esto no es provechoso. O sea que ¿quién es el mayor beneficiado de que los pastores hagan las cosas con alegría? Ustedes. ¿Quiénes son los beneficiados? Oiga bien, que usted se pueda sujetar a su pastor. Ustedes. ¿Quiénes son los beneficiados de que un pastor lleve un ministerio con alegría? Ustedes. ¿Y mi beneficio entonces dónde queda? ¿A dónde queda mi derecho entonces, hermanos? Porque si aquí la palabra dice, el pastor le tiene que dar cuentas al Señor de su vida. Ahora volvamos otra vez al 7. Lo que hace el pastor es hablarle la palabra del Señor. Hermano, yo siempre que hablo con alguien le digo, mira, hermano, la palabra del Señor dice esto. Siempre el Señor pone un versículo en mi boca para yo poder darle un aliento de esperanza a las personas. Pero a veces, hermanos, la palabra que da un pastor lastima, duele, no parece. Y se llega a un pensamiento de decir, no, el pastor creo que se está equivocando mucho. ¿Sabía usted, hermano, que no todo el mundo recibe esta parte con alegría? ¿Sabía usted, hermano, que casi nadie recibe la exhortación de un pastor con alegría? ¿Sabía usted, hermano, que a veces no muchos valoran el trabajo de un pastor? Si yo le preguntara a usted en este momento y le dijera, ¿qué tanto valora usted la función de su pastor? ¿Qué tanto lo valora? ¿Qué tanta importancia le da usted? Oiga esto, a todo lo que su pastor le trae miércoles y lo que le trae domingo. ¿Qué valor le da usted? Usted dirá, no, hermano, mire, yo porque mi pastor me trae esto, yo se lo voy a guardar y se lo voy a hacer y voy a recibir la palabra del Señor. Hermanos, déjenme decirles algo. Somos seres imperfectos todos. El problema es de que se quiere ver una perfección en el pastor, pero se les olvida lo que dice Pablo allá en la segunda carta a los Corintios, que hay un tesoro dentro de nosotros, pero que está en un vaso de barro. Somos barro. Yo también tengo luchas y pruebas como usted las tiene. Yo también lloro. Yo también sufro. Entonces, los miembros de la iglesia deben estimar y respetar a sus pastores, procurando, oiga bien, al mismo tiempo que el trabajo su pastor lo haga con alegría. ¿Por qué? Porque todo es para beneficio de la iglesia. Ahora, ¿cómo es que nosotros debemos ver a los pastores? Fíjese lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Versículo 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Quiero que usted me entienda algo acá. Dones son regalos. Un don es un regalo. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá el Señor? Siempre que había una guerra, una batalla, aquel que ganaba tomaba a los hombres, tomaba el botín de la guerra. Y cuando ese hombre llegaba y tomaba el botín de la guerra, lo llevaba a tal grado que cuando llegaba donde estaban los suyos, los repartía. ¿Qué es lo que entonces nos está diciendo Pablo acá? Sencillo, hermanos, es fácil de comprender. Cuando dice que en el 8 dice, por lo cual dice, subiendo llevó a lo alto cautiva la cautividad, está hablando acerca de Jesús. Oiga, Jesús, oiga bien, nosotros antes éramos cautivos del pecado, éramos cautivos de las garras del enemigo, pero como Cristo, oiga bien, subió al monte de la calavera, al monte del Gólgota, y en esa cruz con su muerte, Él derrotó al enemigo. Oiga, Él lo derrotó, y aún cuando Él resucitó, lo terminó de derrotar. Entonces, cuando Él llegó acá, trajo esos hombres cautivos, y Él, oiga bien, tomando esos hombres que no éramos nada, ni merecíamos nada, nos entregó a la iglesia como un regalo. Por eso siempre en Efesios en el 11 dice, y Él mismo, hablando de Jesús, y Él mismo dice, Él, no el hombre, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, ¿qué hace su servidor acá entonces? Fue Él, hermanos. Fue Él. No fue mi deseo, fue su llamado. Fue el deseo que Él tenía para con la iglesia. Eligió un hombre imperfecto, y yo le aseguro que el próximo, porque quizás, hermanos, me queden pocos días a mí en esta iglesia, o quizás me queden muchos años, o quizás el Señor me va a llevar a su presencia y quizás yo esté al frente. No se sabe, porque no sabemos si me quedan pocos o muchos. El hecho es, hermanos, que cuando venga otro después de mí, será un ser imperfecto, tal cual como yo lo soy. Porque aquel que inició la buena obra en nosotros, un día la va a perfeccionar. Y ese día va a ser cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces por un pastor? Bueno, ¿qué cosas le dan gozo a un pastor? Yo le he enumerado acá 7, hermanos, y se las voy a decir rápido. Bueno, a un pastor le da gozo que todos sus miembros sean convertidos. A un pastor le va a dar gozo, oiga bien, yo veo cuando entran por esa puerta personas que vienen por primera vez y se quedan, y el Espíritu Santo comienza a trabajar en ellas a tal modo de que cuando hay una palabra levantan su mano, reciben a Cristo, se convierten, y ya nosotros podemos ver que hay un cambio. Eso llena de gozo la vida de un pastor. Un corazón que se convierte. Un pastor, esta es la segunda, un pastor se llena de gozo cuando ve que su iglesia anda en obediencia, no a mí, a Dios. Un pastor se llena de gozo cuando ve que de repente usted hace y obedece la voluntad del Señor. Un pastor también se llena de gozo cuando mira que los hermanos se aman y viven en armonía. Porque cuando ustedes no se aman, yo no duermo, hermano. Fíjese que apenas tengo 36 años, ¿verdad? Y me vi en una foto de hace 3 años. He cambiado, hermano. He cambiado. Muestro un rostro afligido, cansado, preocupado. Pero vea lo que le estoy diciendo. El gozo de un pastor es que los hermanos y las hermanas se amen y vivan en armonía. Un pastor se llena de gozo cuando oran por él, cuando en sus oraciones usted está pidiéndole a él por él. El pastor se llena de gozo cuando usted ama el trabajo que hace su pastor. Aún así, oiga bien, que quizás a veces no vaya de acuerdo con su pensamiento. Aún así, cuando usted diga, este hermano, yo creo que se está equivocando aquí conmigo. Hermano,
la iglesia, un pastor también se llena de gozo cuando la iglesia cuida de él físicamente y económicamente. No dijeron amén ahí. No se preocupen, el Señor cuida de mí. Y también, esta es la más importante, cuando la iglesia cuida la reputación de su pastor. Vea lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Presbítero se le daba la palabra a aquel hombre que anunciaba la palabra de Dios. Pudiese ser un pastor, pudiese ser un apóstol o también un obispo. Pero vean lo que dice acá, utilizando la palabra anciano referentemente a aquellos que enseñan la palabra del Señor. Dice, contra un anciano o un pastor, dice, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos, porque el 20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. A veces, hermanos, a veces algunos hermanos se hacen de la Ciudad de México, cenan tacos al pastor. Lo mejor que usted puede hacer para su pastor, cuide su reputación, cuide a su pastor. Ahora usted dirá, y regresemos a Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su conducta. No es un hombre perfecto, pero es un hombre que Dios ha puesto ahí. E imitad su fe. Hermanos, quizás yo no sea un mejor ejemplo para ustedes. Quizás yo no sea el mejor hombre, el mejor pastor que ustedes quieran ver delante de su iglesia. Quizás ustedes tienen unos estándares más altos porque ustedes siguen sus redes sociales, ustedes ven pastores con más trayectoria, pero déjeme decirle algo, aquel que tiene 40 años de pastorado también tiene sus errores. Quizás aquel ha tenido más situaciones difíciles y la vida le ha enseñado a aprender tanto, pero vea lo que dice el versículo número 8. Porque Pedro en su carta dice que Cristo es el príncipe de los pastores. Por eso el salmista dijo allá en el 23, el Señor es mi pastor. Entonces, el ejemplo que dice acá el escritor es, Jesucristo es el mismo. Ayer Jesús era santo. Ahí pensé que iba a decir amén. Ayer era santo Jesús. Hoy es santo y seguirá siendo santo por los siglos de los siglos. Ayer fue poderoso, hoy es poderoso y seguirá siendo poderoso. Por eso, amados hermanos, si bien es cierto, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Hay pastores que han dado pésimos ejemplos. Hay pastores que se han aprovechado de las ovejas y solamente las han trasquilado y no les han dado un buen alimento. O quizás hay pastores que han dado un buen ejemplo. El detalle, hermanos, es de que muchas veces ponemos a todos dentro de la misma bolsa y piensan que todos son iguales. Como dicen a veces las mujeres del mundo, ¿verdad? No ustedes, las mujeres del mundo. Dice, todos los hombres son mentirosos, dice. Y los ponen a todos en la misma bolsa. Pero déjeme decirle algo. Usted y yo somos un equipo. Oiga esto, usted y yo somos un equipo. Yo me encargo de cuidarlo a usted y usted me cuida a mí. Yo lo amo a usted y usted me ama a mí. Yo lo respeto a usted y usted me respeta a mí. Pero ¿por qué será esto? Porque yo lo digo, porque yo lo ordeno. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Si nosotros, hermanos, hacemos todo esto, si usted se sujeta, supongamos, hermanos, que como se lo digo, yo mañana me voy a la presencia del Señor. ¿No le da miedo, pastor, su esposa y sus hijos? El Señor va a cuidar de ellos. Entonces, si yo me voy a la presencia del Señor, va a venir otro. Ámenlo también. Entonces a mí me aman y no al otro, pues. Ámenlo también. Cuídenlo también. Hermanos, sea cual sea su pastor,
respétenlo, sujétense a Él, cuiden de Él, oren por Él. Por eso, hermanos, no hay muchos, porque su palabra dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso hay personas que uno les dice, y no quizás mis hermanos que en algún momento han tenido la oportunidad de llevar el mensaje del Señor acá en este lugar, cuando les digo: hermano, usted me ayuda a predicar tal día, saben que estoy poniendo sobre ellos una gran responsabilidad. Les estoy encargando el $1.000.000 a ellos. Pero yo un día, hermanos, tengo que dar cuentas por la iglesia. Y la iglesia que fue comprada a precio de sangre. Entonces, cada vez que usted se acuerde de su servidor, ore por mí. Y verá que el Señor irá dando la salida. Verá que el Señor irá obrando. Quizás, hermanos, la iglesia ha pasado por momentos difíciles, pero nos confirma, y yo se lo puedo decir, se lo digo con toda seguridad. El Señor me confirma que no estamos solos. El Señor me confirma que lo que hacemos, lo hacemos para gloria y honra de su nombre. Lo que hacemos, oiga bien, lo hacemos porque amamos el redil del Señor, porque le damos gloria y honra a esa sangre que fue derramada en la cruz. Qué difícil, hermanos, es ser pastor, pero es hermoso a la misma vez. Es maravilloso, oiga bien, llegar a este lugar cuando no hay nadie, estar en este lugar cuando están todos, y salir y decirle: Señor, hoy, por este día, volví a cumplir. Gracias, Señor, por tu respuesta. Y el Señor, hermanos, irá añadiendo a la iglesia. Y yo le aseguro que esta iglesia va a crecer. Esta iglesia va a crecer. No lo digo yo por motivar su emoción. Esta iglesia va a crecer. Yo le aseguro que cuando esta iglesia crezca, el Señor pondrá en los corazones de muchos, cuando su servidor ya no dé abasto, el Señor va a decir: hay que llamar a fulanito o a fulanito para que esté al frente también con el pastor. Y el Señor irá engrandeciendo su obra. Un día yo llamé a una persona al Salvador. No es una persona muy cristiana, que digamos. Le hice un comentario de mi vida personal, no de mi vida eclesiástica. Y lo que él me dijo es que la obra que el Señor ha iniciado allá en Piacenza contigo, la va a fortalecer, me dijo, de tal modo de que un día, me dijo, esa obra va a crecer, me dijo eso. Y que cuando tú vengas al Salvador sea solo de visita, me dijo. Porque Dios no te llevó allá, me dijo, para que vuelvas atrás. Dios te llevó a conquistar esa ciudad, me dijo. Y oiga, yo no sé de dónde sacaba esas palabras él, pero Dios te llevó, me dijo. Aunque gigantes se encuentren ahí, me dijo, no tenés que temer, porque el Señor, me dijo, está contigo. Ahora, hermanos, no solamente se sujete a mí, porque soy su pastor. Como se lo dije al principio, es incómodo para un pastor hablar de esto. Es incómodo porque cualquiera puede decir: está sacando provecho para decir lo que le tienen que hacer. Está sacando provecho para decir. No es mi intención. Y créame que si yo pudiese saltarme ese versículo, lo saltaría. Pero entonces no estaría haciendo lo que el Señor me está diciendo, que hable su palabra. Por eso, amados hermanos, no solamente me ame a mí, perdón. Ame a su hermano que tiene a la par. Ame al que tiene a la par. Pero le voy a dar un consejo. Este domingo que viene, no se vaya a sentar en el mismo lugar, oiga. Siéntese en otro lugar. Y procure, oiga bien, no sentarse a la par de un familiar. Para cuando yo le diga: ame al que tiene a la par, entonces verdaderamente usted ame al que tiene a la par. Aquel con el cual usted dice: el hermano me es un poco así, un poco así. Con él, siéntese y ámelo. Porque cuando hay amor, la iglesia crece. Cuando hay amor, no hay barreras. Y si hay barreras, juntos las venceremos. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso está con nosotros. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre.
Por ende, hermanos, como siempre termino cada uno de mis mensajes, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar en esta hora. Vamos a darle gracias a Él. Gracias, Señor, por tu amor.